Mi nombre es Elena Andrea Morato, soy estudiante de psicología, estoy en curso de biología y voy a hablar sobre la bioética y la deontología biológica respecto a la psicología. Para comenzar, quiero hacer una pregunta muy importante y es la siguiente. ¿Puede la ciencia ir más rápido que la razón humana? Comenzando, quiero hablar de la bioética. La bioética es un concepto que se divide en dos, bio y ética. Bio de vida y ética de valores. Relación ética del hombre con los animales, las plantas y la vida. La bioética es un concepto que, según la Organización Mundial de la Salud, es un sistema del comportamiento y acción humana en el campo de las ciencias de la biología respecto al desarrollo con valores éticos y principios. Los comienzos de la bioética se remontan al Holocausto de 1947, donde médicos nazis experimentaban con judíos con el fin de mejorar la raza aria. Principalmente, Joseph Mengele, este médico llamado el Ángel de la Muerte, lo hacía con este fin. Debido a esto, más adelante o en el mismo año, el 20 de agosto de 1947, se llevó a cabo o se estableció el Código de Nuremberg con el fin de establecer reglas y normas que se realicen, aunque se priven relacionándose con la medicina del cuerpo humano, donde las personas autónomamente podían decidir si querían participar o no, y asimismo condenando a los médicos que hacían estas prácticas inhumanas. Sí, décadas más adelante, el bioquímico estadounidense Van Potter establece la bioética como un término ya contextualizado dentro de las ciencias naturales, donde se establece como una disciplina intelectual, como formar un saber superior de las ciencias biológicas, la reflexión con el hombre en pro del bienestar común y a toda la naturaleza y biosfera, siempre con valores éticos, brindando solución y estableciendo un puente entre la ética clásica y la ética moderna dentro de la ciencia. ¿Por qué, por qué y qué campos estudia la bioética? La bioética es un término y un actor multidisciplinario que se nace a raíz de que los científicos fueron mucho más allá de sus propias prácticas, no solo transformaron la ética, sino también la capacidad de transformación del mismo ser humano como tal. Por eso se incorporó la ética, no solo hacia los seres humanos, sino también hacia la ética de los animales y la ética ambiental en general. La bioética encierra las investigaciones, los discursos de prácticas pluralistas de desarrollo, investigación, biomédicos, biotecnológicos en el seno de las ciencias y caracterizada en el grado del dualismo multicultural evolutivo y llevando siempre la práctica de los valores en pro al bien común. Razón a solucionar. La bioética, al traer a colación todos estos problemas multiculturales, donde no se sabía si la ciencia era una práctica pues viable, nacieron muchas preguntas que pusieron a la sociedad impredecible debido a la diversidad de culturas que cuestionaban este tipo de prácticas como son las religiosas, las filosóficas y las personas moralmente como que no estaban muy seguras de estas prácticas. Había una sincronía y esto se caracterizaba siempre por los inventos y las novedades tecnocientíficas que producen constantemente preguntas sobre el medio ambiente, la vida humana y animal en general del entorno. Ejemplos de bioética. Están los laboratorios con la ingeniería genética, producción humana, entre la ingeniería está mejoramiento de la especie humana, clonación, avances de genoma humano, las moléculas producción, inseminación artificial, la fecundación in vitro, la selección, el vientre alquilado, entre otros. Casos de la vida real fueron unos muy notados en Estados Unidos, que fue el caso de Karen Kinland y caso de Nancy Cruzan, donde fueron pacientes en estado vegetativo que usaban respiradores artificiales, en ese entonces no eran muy conocidos y le generaban preguntas a la gente. También en 1967 hubieron varios avances de trasplantes y de donadores de órganos que estaban conectados a los respiradores y pues les generaban muchísimas preguntas a las personas porque en ese entonces los avances tecnológicos no eran fuertes, eran muy débiles.
Otro caso importante que me gustó fue el de la revista Life en el 62. Escogían, el artículo se llamó Ellos deciden quién viven porque los médicos escogían literalmente quién vivía y quién moría, y quién moría, y las personas se preguntan el por qué, la personalidad, aceptación social, dependencia familiar, ¿qué? Otro caso súper importante fue en el 66, donde se descubrieron procedimientos antiéticos en 22 experimentos donde no eran médicos certificados y que las prácticas no eran muy buenas. Este artículo fue Ética e Investigación Clínica en el New York English Journal Medical. Convergencia entre la bioética y la psicología. De acuerdo con todo lo anterior, la psicología se ubica en un trato y trabajo con el individuo a base de la ciencia y el desarrollo humano en todas sus dimensiones, buscando mejorar aspectos cognitivos, mentales y educativos, y la calidad en general. Todo eso se debe garantizar a través de un profesionalismo bioético, privilegiando la, el derecho al paciente, la intimidad, los derechos y guiándose siempre por prácticas éticas y humanas. La bioética se basa en cuatro aspectos fundamentales: el respeto a la autonomía, la beneficencia, la no violencia y la autonomía. Entre ellos, el respeto a la autonomía está el profesional en psicología debe establecer la necesidad de respetar la capacidad de las personas para tomar decisiones, siempre siendo muy empático. Mm, Entre otros, también está que el psicólogo, a partir de la no maleficencia, tiene la obligación de no hacer daño intencionalmente y si lo hace, remediarlo de una u otra manera. Debe ser prudente en sus actos y causar el más mínimo daño. Beneficencia en la psicología puede ser obligación moral de actuar en pro al paciente, promoviendo sus intereses siempre, ser de forma positiva y los derechos del paciente están primero. Hacer malas prácticas genera sanciones éticas gravísimas en la práctica de la bioética, de la psicología, perdón, porque se regula sanciones disciplinarias a raíz de la ley 1090 del 2006, que puede llevar a faltas éticas y también en un ejercicio profesional. Deontológico y bioética el ejercicio de la psicología en Colombia, demandas penales, entre otros. Aspectos deontológicos de la biología. Algunos aspectos deontológicos de la biología, teniendo en cuenta el concepto deontológico y biológico, está el enfoque de los descubrimientos propios de la ciencia, biología molecular, popularidad de la ciencia, pero esto no a base de eh, el campo científico, sino del voz a voz o de personas que no están directamente ligadas a la ciencia. Se estudian aspectos de la estructura, función, evolución, relaciones de los organismos, entre otros. Relación con la psicología. La deontología biológica y la psicología se entrelazan en los principios éticos y biológicos y cómo se profundizan a los aspectos mentales y comportamentales. La biología como ciencia analiza y apoya, entiende la mente, las estructuras cognitivas, entre otros conductuales que deben hacerse en pro con la ética y teniendo en cuenta algunos autores destacados, como aquí Jean Piaget, que ha investigado el desarrollo biológico. Conclusiones, respondiendo a la pregunta inicial, sí, la ciencia va más rápido que la razón humana, por eso se cuestiona constantemente sobre la ciencia. La bioética se crea con el fin de regular éticas morales, de regular ética y moralmente las actividades ligadas a la biología, a la vida y a la medicina como investigación. La psicología también, al ser una ciencia, interactúa con personas, tiene que abordar totalmente y constantemente la bioética en su ejercicio profesional y la deontología biológica en el estudio ético del ser y todas sus dimensiones y estructuras al realizar el estudio psicológico tiene aspectos, al realizarse, perdón, el estudio psicológico, tiene aspectos totalmente deontológicos básicos muy presentes. Eso es todo. Muchas gracias.